conquista de México ocurrió entre los años 1517 y 1521. La conquista de México es esencialmente la que establece los aspectos primordiales de la localidad: la economía, la cultura y la ciencia. Los personajes importantes fueron Hernán Cortés, Cuauhtémoc, Moctezuma, Cuitláhuac y la Malinche. Las principales causas de la conquista de México fueron las siguientes: el deseo de la corona española de tomar posesión efectiva de las tierras descubiertas en los viajes de exploración y la voluntad de convertir a las poblaciones americanas a la religión católica. Las consecuencias: la desaparición del Imperio Azteca. Este fue reemplazado por estructuras sociales y políticas españolas que darían lugar unos años después a la formación del Virreinato de Nueva España. Y la eliminación de las religiones indígenas y su reemplazo por la religión católica. El proceso de la evangelización. Una de sus causas fue que los indígenas ya estaban condenados según el catolicismo. Los indígenas tenían prácticas que no eran apropiadas ni aceptadas. Los indígenas eran unos pecadores. Los europeos descubrieron que distintas de sus prácticas era como el politeísmo, sacrificios de personas, la poligamia y otras formas de adoración. En pocas palabras, todo lo que hacían era malo y era un grave pecado. Las consecuencias de la evangelización fueron la desculturalización. Luego de que la evangelización surtiera su efecto en toda América, la gran diversidad de culturas fue destruida. A cambio de otras, recibieron la cultura española junto con la religión católica. La opresión fue durante el proceso, ya que los indígenas sufrían de esta opresión constantemente y la violencia les afectaba, y el trato que recibían no era humano. Una de las figuras destacadas de la evangelización eran los reyes católicos, quienes junto con la iglesia querían poner en sus manos en América. Tenían control casi total de los procesos religiosos que se hacían. La iglesia católica, junto con los reyes, logró tener un mayor dominio de los feligreses. Y no se trataba solo de la salvación de los indígenas, sino de monopolizar los ingresos del diezmo. Y algunos de los principales papas fueron Adriano VI, Alejandro VI y Julio II. Cristóbal Colón fue quien descubrió esas tierras americanas y estuvo al frente de las expediciones. Y es uno de los líderes que presenció el suceso de la evangelización en América. Los indígenas fueron los más afectados, ya que estaban en condición de ignorancia a lo que pasaba. Fueron destruidos de su cultura y recibieron una nueva, y tenían que trabajar a un bajo costo y pagar impuestos, incluyendo el diezmo. Este proceso duró durante la Edad Moderna, a partir del siglo XVI adelante. Algunos de los procesos ideológicos eran que estaba impulsado por la Iglesia cristiana para difundir la religión católica en tierras indígenas, y se llevó a cabo durante la época colonial, por ahí del siglo XVI en adelante, y sus principales impulsores fueron los reyes católicos, quienes podían tener el control de la instrucción religiosa y el cobro de los diezmos. La importancia de la evangelización hoy en día es que esta es una misión de comunicar la buena noticia o evangelio de Jesús a toda persona. Y el evangelio de Jesús es necesario transmitirlo, ya que transmite la buena noticia de que Jesús murió por la humanidad, clavando en la cruz los pecados y así salvando a la humanidad. Secadora, tenazas, daña mucho el cabello, ¿verdad? Yo necesito más que un acondicionador. mucho más. Nuevo acondicionador diario 3-Minute Miracle de Pantene. Penetra en tu cabello para reparar hasta 3 meses de daño en solo 3 minutos. Tu cabello más suave y brillante, de adentro hacia afuera. Cámbiate a Pantene. Y notarás la diferencia. Pantene es mucho más que un acondicionador. El Virreinato de Nueva España fue una entidad política y territorial establecida por el Imperio Español en América del Norte y América Central, como parte de la colonización española del continente establecido tras la derrota del Imperio Azteca por parte de las tropas de Hernán Cortés en 1521, la cual se fundó en 1535 junto con su primer virrey, el cual fue llamado Antonio de Mendoza, el cual se encargaría de la organización de la Nueva España y de reportar a los reyes el avance en esta, además de mandar las riquezas de España, ya que los reyes estaban por encima del virrey. Todo esto dando como consecuencia la evangelización de los pueblos y el reparto de las tierras y riquezas, además del mestizaje y la combinación de cultura a nivel social y gastronómico. Los centros urbanos virreinales fueron un elemento fundamental en el cambio cultural impuesto por los españoles en los territorios de Mesoamérica a lo largo de los siglos de la colonia en México. Fue la modificación de las formas de organización y utilización del espacio urbano,
tanto en términos de la distribución de los asentamientos como de la fisonomía de los centros poblacionales en toda la América hispana. Se fundaron entre 1492 y 1600 alrededor de 300 pueblos y ciudades de población europea, y millares de caserías indígenas fueron trasladados a otros lugares y consolidados en los que los españoles consideraban que debía ser un pueblo. Las principales actividades económicas del virreinato fue la minería, la agricultura y la ganadería. La agricultura principalmente era maíz, cacao y otros productos originarios de la antigua Mesoamérica, y mientras que el comercio durante el virreinato fue marítimo. Este se encontraba monopolizado y se realizaba a través de dos puertos, Veracruz en el Golfo de México y Acapulco en el Pacífico. A este llegaba la nao de China, una nave que transportaba productos de las islas Filipinas a Nueva España, y de ahí hasta Sevilla, en España. Las reformas borbónicas tuvieron lugar entre 1750 y 1808. Las reformas borbónicas fueron una serie de cambios administrativos introducidos por la dinastía española, que buscaba renovar el apartado estatal. En definitiva, las reformas borbónicas cumplieron con los objetivos de dar un nuevo impulso a la economía americana. El protagonista es el rey Carlos III, de quien emanan las reformas. Estas medidas fueron de carácter económico, político, administrativo e incluso cultural en las colonias españolas. Las principales causas fueron la preocupación de la corona española por la excesiva independencia con la que se manejaba la Compañía de Jesús, y la amenaza que representaba para España los ataques de piratas ingleses y franceses de la costa del Caribe. Y las principales consecuencias fueron el incremento de los flujos comerciales entre España y África, como consecuencia de la flexibilización del monopolio, y también la intensificación de los conflictos entre España y Portugal por el dominio de la banda oriental. Esto ha sido todo por hoy, esperamos que les hayan interesado estos temas, nos vemos en la siguiente emisión. ¡Qué bueno que encendiste la tele, Lisa! Yo no la encendí, tú la encendiste. No, bueno, apágala ya. Está apagada.